una de las cosas que realmente nos preocupa es este mundo cambiante, este mundo VUCA, VICA, o como lo quieran llamar, que tiene mucho de incierto, mucho de volátil, de vertiginoso, de complejo, de ambiguo, de todas las palabras extrañas que le quieran poner, y esto que nos muestra que todo lo que aprendimos en el pasado no nos va a servir para el futuro. Esa frase es tremenda porque nos deja al borde del precipicio y nos dice, y ahora tenés que dar un paso al frente. Esta es la situación que tenemos hoy en el mundo. Pero no se preocupen, porque cuando demos un paso al frente, tenemos a alguien que nos dará alas para poder volar y que nos explicará cómo desarrollarlo y quién es ese protagonista que tenemos en el mundo laboral. Luciana, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ambos por esta invitación tan ansiada, tan esperada. Es un placer, veo que se está sumando mucha gente. Y yo... Tenemos un montón de gente. Son todos ustedes. Yo no contraté a nadie. O sea, no hay ninguno pago acá. Son todos reales. Bueno, nosotros sí. Nosotros sí, no queríamos pasar vergüenza. Está bien, gracias por eso. No, un placer estar acá, agradecida a los tres por convocarme y por el apoyo que me estuvieron dando en este tiempo previo para poder hacer de esto algo interesante y que sirva sobre todo, ¿no? Excelente. Luciana, me da un poco de miedo presentarte y medio que lo podemos obviar, Pau, ahí. Podemos poner el LinkedIn de Luciana para que ya se conecten, la conozcan, claro, y vean toda la formación que tiene. Es un poco extensa, pero está como en la parte de enseñarnos, ¿no? Viene por ese lado la idea. El misterio de la psicopedagogía laboral, ¿no? No vamos a... Estuve leyendo y mira, busco acá porque aprendí una palabra nueva mientras buscaba información, que por supuesto y hay otra palabra. Andragogía. Andragogía. Acá es donde pueden poner un signito solo aquellos que ya conocían esa palabra. Eso está bueno, a ver. Si me ponen un ok. Medio así, ¿no? Andragogía. Andragogía. Es como, así como viene, es una especie de gerontología en la enseñanza, ¿no? Esto viene por ese lado, me parece la cosa. Por ahí desde los libros vos lo podés explicar un poquito mejor que yo, Luciana. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Es cierto, tenés razón, porque en realidad la psicopedagogía está asociada a niños, ¿no? A los infantes, a la etapa escolar principalmente, que es en la etapa en donde más dificultades, más visibles se hacen las dificultades de aprendizaje, ¿sí o no? O sea, cuando los chicos van al colegio, ahí es donde más visibles se hacen y hasta más socialmente aceptadas están esas dificultades, como decir que un chico no puede leer o o le cuestan las cuentas, bueno, se resuelve, de una forma se resuelve. Ahora, ¿qué pasa cuando las dificultades de aprendizaje aparecen en los adultos? Bueno, lo vamos a ver. Pero por eso la psicopedagogía está tan asociada a los niños. Es cierto que la palabra pedagogía alude principalmente a los procesos, es como la guía, el pedagogo es la guía de los procesos de aprendizaje del niño, y el andragogo viene a ser la guía de los procesos de aprendizaje del adulto, ¿sí? Ahora, tiene menos glamour decir soy andragogo, que claro, no, ya arrancamos complicado, ya ahí medio que perdimos 2 puntos, ya salimos 2 puntos de atrás. La realidad es que no se usa, Leanesa, se usa, la verdad es que se usa la palabra pedagogía. Yo hago la distinción en mis clases y cuando trabajo en la formación de profesionales sí les hago la distinción de qué es una cosa y qué es la otra, pero se usan indistintamente, pedagogía, en realidad mentira, no se usan indistintamente. Se usa pedagogía para niños, adolescentes, adultos, y tiene que ver con cómo se facilitan los procesos de aprendizaje en las personas.
¿sí? Por eso, por ahí debería llamarse, es una cosa que nos hemos estado planteando con con algunos colegas, si debería llamarse psicoandragogía laboral. Bueno, eh, No, no, nosotros que estamos en marketing, no va. no va, Listo, no va, listo. es invendible, es invendible. Vintagogía también están diciendo, ahí yendo por el lado de lo También, vintage, no está nada mal. no está nada mal, no está nada mal. Bien, entonces avancemos por este lado. Vamos a meternos en el mundo del aprendizaje de adultos, cómo aprendemos, cómo este futuro donde todo lo que aprendimos no nos sirve. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer rápidamente es, ¿para qué aprendimos todo esto si no nos sirve? Es una gran pregunta, me parece, que es una pregunta que me cuesta responderle a mis hijos, ¿no? ¿Para qué aprenden? Dice, ¿para qué voy a la escuela? No sé, maestro, porque la pago. Pero me parece que no es la respuesta más adecuada. No sé, siento que no estoy siendo un buen padre en esos momentos, pero bueno, hago lo que puedo con mis limitaciones. Pau, antes de arrancar, antes de poner primera y arrancar con Luciana, hacemos la pregunta que te hago siempre. ¿Selfie Sí. ahora? Vamos a hacer la Después. selfie ahora y les cuento rápidamente para qué vamos a sacarnos esta foto. Ahora vayan prendiendo las cámaras, hay gente que le gusta ponerse coqueto, arreglarse el cabello, pelo. los auriculares y demás. ¿Por qué hacemos esta foto? Porque nosotros sorteamos un libro cada mes, así que la idea es, nos sacamos esta foto, la suben a las redes, a LinkedIn, a Instagram o a Facebook y usan el hashtag AQR y arroban antes que nos rajen y de esa manera ya están participando del sorteo del libro. Es una orden de compra, un voucher que les compartimos y ahí ustedes pueden elegir el ejemplar que deseen, pero bueno, un poquito la idea es esa, seguir compartiendo conocimiento y creemos que esta es una forma más, así que si les parece, ya nos preparamos, están todos listos para sonreír, ahí veo cámaras prendidas, me encanta. Me encanta ¿Hacemos eso. momento selfie? Metemos momento selfie. Momento selfie. Dale. Entonces. Genial, ahí tenemos todas las capturas viendo ahí cómo ganarse ese libro a elección. Ya repartimos un par de tres, ¿no? 3 o 4. En realidad, 3 o 4 tenemos ya, sí. Muy bien, sí, excelente. Sí. Y seguiremos ahí ayudando un cacho de cultura, como decía Lelutier. Exactamente. Bien, nos metemos y arrancamos. Una cosa más. Dale. Nosotros ya arreglamos con Lu, así que ustedes si tienen ganas de hacer una pregunta, tienen ganas de hacer una consulta, pueden usar el panel de chat, aquellos que no se animen a prender el micrófono y aquellos que son así un poco, que tienen más ganas de charlar con nosotros, abren los micrófonos, hacen todas las consultas para Luciana. La idea es aprender y entre las consultas que vamos haciendo todos es donde nos vamos sacando las dudas y donde más aprendizaje nos llevamos. Así que más que bienvenida esta interacción. Exactamente. Bien, entonces, protagonista del futuro, decimos, ¿quién es este protagonista de las organizaciones en el trabajo? Empecemos a sacar ese velo, Luciana. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Bueno, bien. A ver, vamos a empezar por el principio, ¿sí? Porque lo primero que quiero yo saber, antes de empezar a explicar, vieron que una de las cosas más importantes cuando uno empieza a trabajar en algún contenido con gente es saber quiénes son los que están acá. Yo algunos nombres conozco varios nombres que están acá, pero quiero saber, antes de empezar, si por favor me pueden poner por el chat qué profesión u ocupación tienen, o si están estudiando, qué están estudiando. Como para tener bien, ahí ya rápidamente escribimos Patricia en el... Ahí. La veo acá, Patricia está siempre. Bien. Psicopedagogía, ¿ves? Tenemos muchas psicopedagogas. Estudiante de psicopedagogía. Menos mal que no hablamos mal de los psicopedagogos. ¿No viste? Auditoría. Entusiasmador serial. ¡Wow! Me gusta eso. Lo vamos a usar, entonces que prenda el micrófono. Responsable de marketing, recursos humanos. Estudia psicopedagogía, ingeniería, psicopedagogía en la U. Eso. Hay de todo. Mirá qué lindo, qué variopinto que es nuestra... ¿Viste? Estuve bien, María Paula. Yo sé que esas palabras que vengo leyendo... Estás muteada, María Paula, estás muteada. Estás muteada.
Para 20 variar. programas acá, 200 programas en otro lado. Te decía que es bien vintage la palabra que estás utilizando. Un variopinto, ¿sí? Dice, profesor, consultor, senior, manager and coach. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí está, eso me da una pauta más o menos sobre cuál es la base sobre la que puedo preparar mi discurso en este momento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hablar, como decíamos al principio, pensar en psicopedagogía laboral sí me parece importante un poco contextualizar antes de empezar a hablar de este famoso protagonista de hoy, del Bani, del Buca, de lo que quieran, del VICA, que es el aprendizaje desde mi punto de vista, vamos a ver por qué. La psicopedagogía laboral, lo primero que me gustaría aclarar es que no es un invento nuevo, no es algo que nace conmigo, que decidí ponerle laboral a la psicopedagogía, ¿sí? Porque sé que muchos no conocen cuál es la inserción de la psicopedagogía laboral o de quienes estudian psicopedagogía laboral. Entonces, sí me parece importante aclarar que si nosotros, vieron que siempre se dice, y ahora más que nunca en el último año, que aprendemos toda la vida y que aprendemos siempre, ¿sí? Esto es una frase, aprendemos todavía. Si el psicopedagogo o la psicopedagoga, quien estudia psicopedagogía, orienta su formación a los procesos de aprendizaje, entonces ahí es donde se linkea con lo laboral, si tenemos en cuenta que en el trabajo los adultos también aprendemos constantemente. Entonces ahí me da el link para empezar a hablar de cómo es que los aprendizajes, por qué en realidad los aprendizajes consideramos que son grandes protagonistas hoy en día. Si yo les pregunto a ustedes, gracias Pau, ahí compartiste el LinkedIn también como para saber un poco por dónde va la formación y cómo hice ese link de profesiones, de formaciones. Si yo les pregunto hoy en día, en función un poco también de lo que dijo Lean en la introducción, ¿cuáles son las cosas que necesitamos para adecuarnos al mundo laboral de hoy? ¿Qué necesitamos hoy para adecuarnos al mundo laboral? De lo que se habla tanto, tantas cosas, ¿no? A ver si alguien se anima o a hablar o a escribir en el chat. ¿Qué cosas Yo necesitamos? creo que ahí arranco yo porque no puedo conmigo mismo. Una de las cosas que necesitamos es la capacidad de vivir en la incertidumbre, ¿no? O sea, de cómo sobrellevo la incertidumbre, cómo soy más flexible, cómo... Acá están diciendo ser flexible, flexibilidad, plasticidad, adaptación, no tener miedo a equivocarnos, serenidad, humanidad, nuevas habilidades. Adaptarse, perfecto, listo, ya con eso está, o sea, todo, si nosotros hablamos de flexibilidad, adaptación, no tener miedo a equivocarnos, estamos hablando de aprendizajes, de que la capacidad que está comprometida es el aprendizaje, ¿sí? Entonces, si el aprendizaje está comprometido en el trabajo, vieron que también, otra cosa, cuando hablamos de aprendizaje en el trabajo también lo relacionamos mucho a los espacios de capacitación. Entonces el aprendizaje en el trabajo está muy asociado al taller, al workshop, al webinar, a esos espacios de capacitación. Pero en el trabajo también aprendemos haciendo, ¿sí? El trabajo, una de las frases que nos había gustado con Pau, que obviamente no es mía, es de una de las autoras, de las creadoras de la psicopedagogía laboral, que es Liliana Hernández, que es el trabajo se aprende trabajando, ¿no? Y aprendemos haciendo en el trabajo. Entonces, no solo aprendemos en el trabajo, en esos espacios de capacitación, sino que también aprendemos trabajando, en el hacer, en el ser trabajadores, porque una de las cosas que plantea la psicopedagogía laboral también es que nosotros aprender a trabajar, uno no nace aprendiendo a trabajar. Aprendemos a trabajar a medida que vamos viviendo experiencias laborales, desde la primera experiencia laboral atendiendo un locutorio, y ahí quedaron varios afuera de mi discurso, ¿no? Ya no hay tantos, no quedan tantos locutorios, pero hay varios que lo han conocido. Algunos quedan, sí. Algunos deben quedar. Alguno que otro debe quedar. Todas esas experiencias laborales
¿sí? Cuidando a los chicos de mi vecino, toda la experiencia laboral que vamos haciendo, no solo la profesional, nos va convirtiendo en el ser laboral que somos. Y eso se aprende trabajando, no solo formándonos o capacitándonos. Luciana, una de las preguntas que más nos hacemos y de las problemáticas con las que me encuentro y luchamos es, uno, o mucha gente, vamos a ponerlo de esta manera, entra a las compañías y dice, no, esta compañía está buenísima porque te capacita, ¿sí? Te da capacitación y qué sé yo. Cuando estás dentro de la compañía y llamas a la gente a capacitarse, al entrenamiento, y dice, no tengo tiempo, tanta capacitación, no puedo trabajar, es aburrida, no quiero ir, los tenés que poco menos que llevar a los latigazos para la capacitación. Me consta. ¿Por qué esa dicotomía, esa cosa extraña? ¿Es porque las capacitaciones en las compañías son malas? Porque no es una capacitación. Hemos probado de todo en esta organización y es común a todas las organizaciones. Cuando hablas con colegas, es un mal normal. Es parte de que no hacemos las capacitaciones, no están bien enfocadas. Mirá, ¿Qué nos pasa? son varias cosas. En principio, las empresas que tienen como una cultura más de valorar el aprendizaje, ¿sí? Que valorar el aprendizaje puede darse en espacios de capacitación y entonces en general son empresas que tienen planificadas durante todo el año capacitaciones constantes, muchas obligatorias. Eso en general se valora porque está asociado para quienes trabajan al desarrollo, al crecimiento, a la posibilidad de más, a la posibilidad de ser mejores, de crecer. Después, en lo cotidiano, nos gana el deber ser, ¿no? El cumplir con nuestras tareas laborales. Y una vez más, lo que cuesta asociar el trabajo con los aprendizajes. Yo sé que acá, en esta sala de Zoom, tengo varios colegas que dan capacitaciones en empresas, ¿sí o no? Veo caritas conocidas. Hay muchos acá. Héctor es un gran referente, Marina, Maricel, Adri también, con quien hemos compartido espacios de capacitación. Es asociar el aprendizaje al trabajo y valorarlo como un espacio de aprendizaje cuesta bastante. Mira, hay algunos requerimientos, está bastante poco estudiado el aprendizaje en los adultos, ¿sí? El aprendizaje en general se estudia en los niños. Sin embargo, y el aprendizaje de los adultos en general está asociado al trabajo, que es lo que nos ocupa la gran parte del día. El aprendizaje en los adultos tiene como algunos requerimientos que no siempre se contemplan. Uno de esos requerimientos o necesidades es la motivación. Es el interés del trabajador por querer aprender algo nuevo. Cuando la empresa plantea que hay una serie de capacitaciones obligatorias que se tienen que cumplir, o cantidad de horas de capacitación, a veces te dicen, elegí lo que quieras, pero tenés que hacer mínimo 10, ¿no? Por mes, por decir. Elegí lo que quieras entre esta, ¿no? Como una carta de capacitaciones. No fue el trabajador el que dijo, estoy detectando que me falta tal tema, estoy detectando que estoy carente de este conocimiento, necesito aprender esto. La posibilidad de hacer consciente una necesidad de aprendizaje es lo que un poco nos conduce a tener esa motivación para aprender. Cuando la empresa plantea estas capacitaciones, a veces, bueno, lo sabemos quienes hemos hecho capacitaciones, que tenés que, un poco ahí está el link con el marketing y la publicidad, tenés que despertar la necesidad. Y entonces empieza bien en medio así arrastrando los pies, no, me mandaron, ¿de qué era hoy? ¿De qué era? ¿De atención al cliente? No, de inteligencia emocional. Mi jefe me dijo, ¿te anda el taller de la sala 3? Que me ha pasado, estar ahí, que me llegue uno, el taller de la sala 3, que hoy te toca. Y me dijo que era atención al cliente. No era atención al cliente, pero vení que ya te vas a interesar. Y es un desafío de quienes estamos a cargo de ese espacio,
lograr despertar el interés y lograr hacer de ese contenido que yo necesito que aprenda, porque la empresa me contrata para eso, ¿sí? Hacerle ver que es importante para él, que puede resultar beneficioso para su vida, no solo para su trabajo, también para su vida. ¿Mm? Bien, bien. O sea que lo primero es despertar de alguna manera la motivación en las personas para que quieran capacitarse. Exactamente, el jefe me mandó, exactamente, es el clásico, el jefe me mandó. Estoy acá porque Estoy me acá obligaron. porque me obligaron. Absolutamente. Es, Escuchamos eso, por eso digo que nosotros quienes estamos en facilitación de encuentros o damos capacitaciones, sabemos que tenemos un rato al inicio de ese espacio para despertar el interés, para que compren esa propuesta de alguna forma. ¿Sí? Yo por eso hago la relación con lo que pasa con la publicidad, ¿viste? Que despiertan el interés, el quiero saber de esto. Y bueno, y que finalmente al cierre del taller se vayan con herramientas útiles y aplicables a su puesto de trabajo. ¿Sí? Eso es clave, que lo puedan trasladar al ejercicio de su rol en el trabajo, de su puesto. No siempre se logra. acá, desde cuando estamos acá en AQR, antes que nos rajen, intentamos en general poner las dos miradas, ¿no? Desde el liderazgo dentro de las organizaciones y desde el contribuidor individual, ¿no? Eh, desde el liderazgo, cuando me hablas de la motivación y qué sé yo, ahí se me ocurre que hay una falta de trabajo desde el líder de motivar al desarrollo de la persona. Uh-huh. ¿Cómo puede hacer un líder como para trabajar esto? Porque si hablamos, che, mira, si no hay motivación, y ya arrancamos difícil, no digo que sea imposible, pero es como que le tiramos toda la responsabilidad al capacitador, al contenido de que alguien que llegó con mala gana, que no tenía ninguna motivación, en el transcurso del entrenamiento de pronto se despierte y le ponga las ganas. Si ya va motivado, es mucho más probable que eso suceda. ¿Qué puede hacer el líder como para ayudar en ese proceso? Mira, en general en general los líderes tienen charlas con sus equipos, ¿sí? O encuentros donde pueden tener un intercambio, donde se da feedback y feed forward y existe esta posibilidad de compartir eh, intereses, necesidades, sobre todo las necesidades, ¿no? Creo que en esos espacios de feedback con los equipos puede quedar claro y puede quedar a la luz cuáles son las necesidades que tiene el equipo o ese trabajador en particular. Un líder, sea de la profesión que sea, no tiene por qué saber, digamos, ¿no? cómo se logra ese proceso. No tiene, porque, viste, como a veces uno pretende que todos sepan todo y que entonces, bueno, tenemos que saber motivar y tenemos que saber cómo despertar el interés por los aprendizajes y bueno, no siempre se logra. Para mí hay dos cosas importantes que tienen que suceder, que una es poder escuchar al equipo, poder escuchar a la gente, poder escuchar genuinamente qué están necesitando, pero no preguntándole qué necesitas, ¿sí? A veces sí, pero también en ese intercambio, en esa comunicación con el equipo, en donde uno puede ir tanteando qué está faltando o qué áreas de mejora tiene ese trabajador, se puede despertar el interés, ¿sí? Otra cosa que para mí es muy importante en los líderes es que se pregunten cómo se siente su equipo, que se pregunten cómo está su equipo. En general, no sé si en general, pero sé que hay muchos líderes que lo hacen, que constantemente se están preguntando cómo está mi equipo, cómo se sienten, qué necesitan. Y también es muy importante el autoconocimiento en quienes tienen personas a cargo, poder también uno saber qué necesidades tiene, qué áreas de mejora detecta, cómo se pueden trabajar esas áreas de mejora. Una vez más, en el ejercicio del rol, uno va aprendiendo constantemente, ¿sí?
poniendo a práctica un sinfín de habilidades relacionadas con el negocio, relacionadas con la profesión y relacionadas con lo vincular. Perfecto. Y Luciana, cuando la otra mirada, yo estoy en una organización donde, bueno, no sería mi caso, pero no le dan tanta pelota a la capacitación. Bueno, en fin, son medio reticentes, ven la capacitación como un gasto, y en épocas de crisis reducimos los gastos y por lo tanto reducimos la capacitación. Y sin embargo yo quiero capacitarme. ¿Qué argumentos puedo esgrimir? ¿Cómo lo ayudamos a ese contribuidor individual que quiere convencer a su líder o a la organización de que está bueno capacitarse? ¿Cómo hace? ¿Cómo hago yo si quiero ser protagonista de eso? Buenísimo, buenísima tu pregunta, Lean. Propongo lo siguiente. Me la pasó María Paula por WhatsApp, la verdad. Esto que voy a hacer es muy psicopedagógico. Que las psicopedagogas que están acá saben que nosotros hacemos mucho el a vos qué te parece. No te voy a preguntar a vos qué te parece. Esa es una pregunta que te la enseñan en primer año de psicopedagogía. No te preguntan algo, ¿y a vos qué te parece? ¿No? En consultorio con... No, y además te parecerías a mi esposa en eso, pero en fin. Psicopedagoga, no. Esa esposa. No, entonces, pero me gusta mucho tu pregunta, entonces quiero aprovechar. Mira, te voy a contar algo. Uno de los principios de la andragogía es la horizontalidad. ¿Sabes a qué se refiere la horizontalidad? Que a diferencia de la pedagogía, en la andragogía son dos adultos, o un grupo de adultos con un adulto a cargo que comparten conocimientos. Ese es uno de los principios de la andragogía. ¿Sí? Que en la pedagogía hay un adulto que imparte conocimientos o que favorece los espacios de conocimiento. Lo bueno de la andragogía es que acá, colega, yo hoy estoy hablando de los aprendizajes, pero estoy segura que cada uno de ustedes puede hablar y enseñarme algo a mí. ¿Sí? Eso es lo lindo de compartir con adultos espacios de aprendizaje. Entonces, vos preguntás cómo hago yo como trabajadora para hacerle notar a mi jefe, a mi superior, a mi líder o a la empresa que necesito y que quiero formarme. Les pregunto a los que están acá presentes, que son 30 por el momento. ¿Alguna vez usaron alguna estrategia para pedir una capacitación? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué estrategia utilizarían para aprovechar? Pueden activar micrófonos, el que se anima a aprender micrófono puede también. ¿Qué estrategias utilizarían respondiendo a la pregunta a la duda que tiene Leandro? ¿Cómo hacer para que mi superior y la compañía escuchen una necesidad de aprendizaje que tengo yo? ¿No? ¿Así sería, Lean? Más o menos. Más o menos. Ahí Patri. está, la tenemos a Patri. Buenas tardes a todos. Bueno, yo en donde estoy, en la empresa en donde estoy trabajando, empecé a ser de insistente nomás, o rompepelotas, como diría mi amigo Rodrigo. Empecé a dar talleres de coaching porque fui insistiendo. Mirá, soy coach, entonces empecé a hacer algunas perlitas. Yo era secretaria y estaba nada que ver. Entonces las capacitaciones las basé en, bueno, mirá, bien básico y bien a los bifes, o sea, le bajé a los números. Yo estoy dando capacitaciones, te está cerrando esto, quiero ir a hacer este curso porque va en beneficio de lo que estoy haciendo, digamos, en forma gratuita para la empresa. Cosa que aparte a mí me gusta, lo hago con pasión, la gente las encuestas daban bien, estaba todo el mundo contento, se veían resultados, bueno, de hecho terminé haciendo procesos de coaching para líderes. Entonces, la estrategia mía fue mostrarle la ganancia, el beneficio. El beneficio. El beneficio económico en este caso, ¿no? Y había resultados también. Que también los resultados en todo lo que tenga que ver con capacitación es medio, ¿viste? No es tan tangible. Tenés que... Es difícil. Pero bueno, esa fue mi estrategia. O sea, te estás ahorrando esto, quiero hacer este curso, etcétera, etcétera. Bueno, los beneficios y demás.
Excelente, excelente, Patricia, gracias. Y no solo beneficios económicos, también se puede plantear desde los beneficios para la realización de la tarea, para hacer más rápido o mejor algo, para mejorar un procedimiento, para mejorar un vínculo, para mejorar... Sí, respaldado con hechos, o sea, ¿no? Tenés que presentar, tenés que decirle, bueno, te propongo esto, quiero hacer esto, por esto, esto y esto. En la nube, si le presentás, quiero hacer un curso así nomás, nadie te va a autorizar nunca un gasto. O sea, siempre tiene que estar respaldado por algo. Y relacionado con la tarea. Bien. Luz dice, exponer una problemática y o área de oportunidad versus las ventajas o mejoras que se pueden tener, que es un poco lo que estaban comentando recién. Exacto. Perfecto. Paso de tema. O sea, es que yo soy así, como muy ansioso y voy pimponeando. Se me viene a la cabeza un punto que se charla mucho en las compañías, que tiene que ver con la capacitación fuera de aula, como proceso de mentoring. ¿Mentoring va o mentoring no va? Mira, para mí va y va muy bien como complemento también de espacios de capacitación, de encuentros formativos. Definamos bien qué es el mentoring para Como, Rodrigo, que no sabe, pobre. Son como encuentros de, sí, mira, Patricia dice, es verdad, hay que diferenciar el mentoring de coaching. Es verdad que se utiliza la consultoría, el coaching. El coaching es una manera. El mentoreo, no sé qué otra palabra, se usa como bastante asociados, ¿no? Consultoría, mentoreo, coaching. Un espacio yo te hablo desde la consultoría, yo no soy coach, así que no hago coaching, pero sí las psicopedagogos laborales realizan espacios de consultoría, ¿sí? De asesoramiento laboral. En esos espacios de asesoramiento laboral lo que se hace es se realiza como un diagnóstico de situación, cuáles son los obstáculos que están apareciendo en el aprendizaje, en determinados aprendizajes relacionados con el trabajo, por supuesto, o cómo, otro motivo de consulta puede ser, cómo puedo lograr que se faciliten los aprendizajes, que fluyan un poco más los aprendizajes que están trabados. ¿Mm? Entonces, ahí se realiza un diagnóstico y se hace una propuesta. Dependiendo cuál sea la situación, se hace una propuesta de trabajo, se hace otra. Y en esos espacios, uno a uno, o un consultor, un asesor, con un equipo de trabajo, se van trabajando juntos las posibilidades de mejora en función a esas situaciones que se han visto obstaculizadas con el aprendizaje o que se quieren facilitar esos procesos de aprendizaje. Lu, Sí. ¿cuál es un obstáculo clásico? O sea, ¿cómo sé yo que tengo un obstáculo ahí en términos de aprendizaje del equipo? ¿Cómo me puedo dar cuenta? En general, mira, en psicopedagogía lo dividimos en tres, como el vínculo, cuando hay obstáculos en el vínculo con la empresa, cuando hay obstáculos en el vínculo con el grupo, con mi grupo de pares, o cuando hay un obstáculo con la tarea. ¿Cómo? Cuando dicen no tengo tiempo, no pude, no llegué, es lo mejor que pude, ahí empiezan a aparecer como las señales de alerta, ¿no? El no tengo tiempo es un clásico. ¿Y cómo vemos, por ejemplo, cuando un trabajador tiene obstaculizado su aprendizaje porque lo que está comprometido es su vínculo con la empresa? Bueno, son estos trabajadores que necesitan mucha energía psíquica para poder aguantar y soportar esa situación que les está costando atravesar. Empiezan a tener errores, no se relacionan bien con el equipo. Lo de los errores es algo bastante llamativo porque empiezan a tener errores recurrentes, porque obviamente necesitan hacer tanto esfuerzo para administrar esto que le pasa, esta frustración que tienen en la organización, que entonces empiezan a tener un mal rendimiento, ¿sí? Que uno lo nota porque si no es el mismo, ¿qué está pasando? ¿Mm?
Ahora, que tengo mal rendimiento no significa que sí o sí haya conflicto, no es si A, B, esto nunca es, ¿sí? No hay fórmulas mágicas para esto. Puede ser una de las razones que se estudien o que se analicen. Cuando vemos que hay conflicto con el grupo, es muy difícil lograr aprendizajes cuando hay conflicto o dificultades en el vínculo con el equipo, porque no hay una red de contención, no hay una red de confianza donde se sostengan esos aprendizajes. ¿Mm? Y con la tarea, bueno, esto es muy común porque a veces elegimos bien la profesión, pero nos damos cuenta que el ejercicio de la profesión en ese ámbito o de esa forma no nos gusta, y lo que entra en crisis es la vocación. Elegí mal la carrera. Y a lo mejor no fue la carrera lo que se eligió mal, sino que la aplicación en ese contexto o en esa empresa, con ese equipo, o haciendo eso, es lo que entra en crisis. Entonces ahí hay que limpiar un poquito el terreno. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Dónde aparece? ¿No? ¿Qué es lo que causó esto? Después también se habla mucho de que los adultos aprendemos siempre y aprendemos constantemente, pero no es tan fácil aprender siempre y constantemente. Por más abiertos que estemos al aprendizaje, siempre encontramos alguna cosa que nos cuesta más aceptar. Una de las cosas que nos está costando y que está costando bastante en las organizaciones es hacer como el mericondo de los aprendizajes, ¿viste? Es poder limpiar un poquito, ¿no? Esto cuesta mucho, porque lo que hice siempre, miren, les voy a contar algo que tiene que ver con lo contextual que viví yo hoy. En mi barrio me manda un mensaje Edenor para avisar que el día 28/7, que viene a ser hoy, durante todo el día no vamos a tener electricidad porque están cambiando un transformador. Hermoso, porque justo tengo que estar en antes que no raje, no me cortes la luz, te lo pido por favor. Por eso este es el fondo de una de las habitaciones de la casa de mi mamá, que le vine a pedir, préstame, lo único que te pido es wifi. No importa qué tan adultos seamos, siempre mamá y papá están. ¿Viste? Por lo único que te pido es así. Yo te preparo la cena, me agregó. Yo dije, no hace falta. Era un buen combo, Lu. Era un buen combo. Pero escucha esto, el rato que estuve en mi casa, sabiendo que obviamente que no había electricidad, ¿cuántas veces en la hora que estuve en mi casa, hasta que rajé, apreté la perilla para prender la luz? ¿Cuántas veces? Un montón, cada vez que Arriba de 2000. Todas. Sí, es como, pero Luciana, ¿qué estás haciendo? O sea, no hay luz. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas hacemos en automático? A eso me refiero, ¿no? ¿Cuántos aprendizajes tenemos automatizados? Ahora, poder dejar de hacer eso, para empezar a hacerlo distinto, o dejar de hacer eso para hacer otra cosa nueva, ¿sí? Que no es lo mismo, o sea, hacer lo mismo de manera distinta que hacer algo distinto. Muchas veces cuesta. Y no es tan mal que cueste. El tema es qué hacemos con eso, ¿sí? ¿Cómo logramos hacer este mericondo de los aprendizajes, limpiar, ¿sí? Sacar lo que nos sirve cuando yo me siento seguro y cómodo con esto que aprendí? Y además es un bien ganado, ¿viste? Los aprendizajes uno se los lleva para acá y para allá, nadie te puede sacar lo que aprendiste. Entonces esto que aprendí, ¿vos me vas a decir ahora que yo tengo que dejar de hacerlo así, que lo hice siempre así, y con esto me siento seguro? Para pasar a hacerlo asá, que me implica toda una demanda energética, una dedicación en tiempos, ¿sí? Cuesta. Sin lugar a dudas. Acá Lorena está hablando del desaprender, hacer borrón y cuenta nueva, y Patri dice que es un hábito incorporado, como manejar, hay que revisar si eso que aprendimos nos sirve hoy. Quizás ya no nos sirve, pero lo seguimos usando porque ya está incorporado. Exactamente, sí. Después también nos encontramos con los que hacen, perdón, lean esto solito, agrego. No, venga, dale. Nos encontramos con que sí, quiero aprender, sí, pero es un cómo sí.
¿sí? El sí camuflado, el no camuflado sería, ¿no? El sí, 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 díganme ustedes que tienen gente a cargo, sí, sí. O a veces hasta uno mismo tiene que, sabe que tiene que hacerlo, pero sí, sí, sí. Y después en los colegios lo vemos un montón eso, ¿sí? Los que podemos estar adentro de colegios a veces y hacer un poco de trabajo ahí con los equipos, y uno plantea una metodología nueva y sí, sí, vos instalámelo que yo lo uso. Y por ahí sí, tiene todas las herramientas ahí, pero sigue dando la clase exactamente igual que antes. ¿Mm? Y esto lo vemos en Hablando todo. de dar la clase exactamente igual que antes, hay una parte de experiencia y parte de cómo viene cambiando el mundo. Me tocó con la enseñanza, ¿no? Cuando se virtualizó en función de la pandemia, claro, cambió todo y me tocó ver una maestra de mi hijo que seguía dando la clase exactamente igual que como si estuviera en el aula. Lo único que hizo fue se instaló un pizarrón en la clase, en la casa, y con la cámara web de una dudosa calidad, y enfocaba a ella misma escribiendo en el pizarrón. No se veía una goma, no se veía absolutamente nada en la pantallita, y escribía chiquito y se daba vuelta y le hablaba al pizarrón y después se volvía a dar vuelta, entonces nadie entendía nada. Y eso también nos pasa y nos pasa en este mundo. Luciana, ¿cómo ves el tema de educación virtual, Mm. presencial, híbrida para alumnos? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Es lo mismo? Eh, Che, mirá, y todo va, porque me parece que hay como una moda donde dice, bueno, mira, lo tiramos en la plataforma y cada uno ve el PowerPoint este hablado que tenemos, que le llamamos capacitación virtual, pero en realidad es un PowerPoint que alguien grabó arriba, y con eso, dale, vamos. Mira, varias cosas. Por un lado, en este ejemplo que contás vos de la clase virtual, de la clase virtualizada, pero no virtual, ahí se ve claro el ejemplo de lo que pasó con muchos docentes el año pasado y con tantas otras profesiones. Por ahí, quienes tenemos hijos lo vimos recontra claro con muchos docentes, ¿no? Porque veíamos al docente ahí, o lo que hicieron los colegios, de hecho, ¿no? Que lo que hicieron fue seguir dando la misma cantidad de horas de clases, pero virtuales. Cuando todos sabemos que no es lo mismo, que el desgaste cognitivo de los niños, hay 1000 estudios ya hechos sobre el desgaste cognitivo que tienen las pantallas para los chicos y las clases virtuales. Bueno, la mayoría, no digo la mayoría, pero muchos colegios usaron esa metodología. Entonces, ¿qué pasa con esos docentes que aprendieron y que eligieron la docencia por el vínculo que se da en el aula? ¿Cuántos docentes eligieron la docencia? Y te digo la gran mayoría, porque esto además está estudiado, que eligieron la docencia por lo que se da en el aula, por ese vínculo con el alumno, por ser yo el referente de los conocimientos, por estar ahí para transmitirle lo que sé y ver qué pasa. Cuando le pedimos a los docentes que cerremos las escuelas, cerremos las aulas y usemos una cámara para dar clase, donde pierdo casi todos los motivos por los que elegí la docencia, es ahí donde entra en crisis, como decía hace un ratito, la vocación. Pero no porque elegí mal lo que estudié, sino porque esta forma de ejercer mi profesión no me gusta. Y me quedó grabada una frase acá, acompañando a un docente en este trabajo, que me dijo: Lu, vos que estás en educación, sabés que esto no se parece en nada a los motivos por los que elegí la docencia. Ya está, con eso me dijo todo. Con eso me hizo toda una descripción teórica de lo que está pasando en estas transformaciones tan grandes, tan profundas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, vos me preguntabas qué es mejor o qué pasa con esto de las ¿Para capacitaciones dónde va el virtuales. mundo y cómo hacemos en las organizaciones para gestionar esto? ¿Nos vamos todo virtual? Porque la verdad que es mucho más barato, claramente es más barato. Más barato. Eh, o tenemos que meterle presencial. ¿Cómo hacemos para capacitar a adultos? Mira, eso es genial. Yo ahora estoy armando todo un programa de trabajo remoto para una compañía americana, un programa de capacitación para líderes,
Así que justamente ayer estuve preparando el plan de clases de eso, ¿no? De qué pasa, lo primero que hay que hacer es decidir cómo va a ser tu organización. Si vas a ser 100% presencial otra vez, si vas a ser 100% virtual. Vieron que ahora hay un término que se llama cultura remote first, no sé si lo escucharon nombrar, que es como llevar el trabajo remoto a una escala superior, que sería, lo primero es lo remoto. Todas las decisiones que son empresas que tienen trabajo un poco presencial o un poco el clásico trabajo híbrido del que se habla ahora, ¿no? Un poco presencial, un poco virtual, pero todas las decisiones y la estrategia de la compañía se toma en función de lo remoto. Entonces nadie queda fuera. No existen conversaciones de pasillo con los 4 que están en la oficina. Hay canales de comunicación específicos para que todos estén al tanto de todo. Las reuniones tienen una metodología especial. Todo se hace, y las capacitaciones es una de las cosas que está listada dentro de esa estrategia remote first. Y lo que se propone es, por eso digo, lo primero es decidir qué voy a hacer yo, si voy a volver 100% presencial, si voy a mantenerme 100% virtual. Hoy hay organizaciones que ya son 100% remotas, o si voy a hacer un mix de ambos. Si voy a hacer un mix de ambos, entonces tengo que contemplar a todos necesariamente, tenga la cultura remote first o no, porque si no es contraproducente mi decisión, ¿sí? Si voy a hacerlo solo con los que están en el aula, o con los que están en el aula pero con una camarita y que los que están mirando se acomoden. No. La estrategia de capacitación se adecúa y se adapta a lo virtual cuando es virtual, a lo presencial cuando es presencial y a lo híbrido cuando es híbrido. Cuando tenemos, no hago lo mismo, no hago lo que hizo la docente esta, que puso el pizarrón, y el que lee, y el que llega, y el que capta, y el que participa desde su casa con el micrófono apagado, que lo haga, total nadie lo va a escuchar. No es lo mismo. Sí se plantean estrategias específicas para cada uno de esos escenarios. El 100% presencial, el 100% remoto o el mixto. Hoy las capacitaciones virtuales, bien pensadas, bien desarrolladas y bien diseñadas, donde haya mucho elemento dinamizador del evento, tienen buenos resultados. La verdad que tienen buenos resultados. Seguramente Patricia en esa experiencia que contó, que seguramente ha visto, bueno, contó, los resultados fueron buenos, ¿no? Fueron efectivos, se logran los objetivos. El tema es pensarlo estratégicamente para eso, contemplando qué necesidad tienen los adultos. ¿Cómo aprende? Mira, yo hablé de uno de los requerimientos para aprender, ¿cuál fue? Lo de tener la necesidad consciente, ¿sí? Ser consciente de que tengo una necesidad de aprender. Hay otros requerimientos, ¿sí? Uno es la necesidad de interactuar con otros. Los adultos no es como los niños, que si estoy sentadito y no comparto lo que piensa mi compañero, no pasa nada, aprendo igual. Si lo comparto, mejor, pero si no lo comparto, aprendo igual. Los adultos necesitamos la interacción con pares, el compartir. ¿Por qué las experiencias de capacitación? ¿Estoy hablando mucho? Bueno, ¿por qué termino? No, para nada. Re interesante. ¿Por qué las experiencias de capacitación son tan bien recibidas, presenciales o virtuales, los espacios de trabajo en grupo? Ahora las salas, los breakout rooms de Zoom, son bien recibidos porque tengo la posibilidad de compartir con el otro, porque si no, es mandarme un video con un PowerPoint y yo lo veo en mi casa mientras preparo la sopa. Ahora, un diferencial que a mí me puede generar impacto, que me puede representar algo, que lo puedo vincular con algo que a mí me genere interés, lo logro cuando puedo interactuar con otros. Cuando vos me podés contar tu experiencia, yo te puedo contar la mía, y entre los 2, entre los 5, entre los que estén, generan como un bagaje de conocimientos más amplio. Esa es otra. Entonces, la necesidad de conocimiento y la necesidad de interactuar. La necesidad de aplicar lo que hacemos, por eso hablaba de los elementos dinamizadores, la necesidad de aplicar
lo que estás enseñando. ¿De qué sirve si yo te explico la escalera del feedback o si te explico cuál es el mejor método de feedback? Si después, así como te lo expliqué, vos te vas a seguir haciendo lo mismo con el Excel y las 1000 casillitas. O sea, si yo te explico, te doy un ejemplo, te muestro un video, te digo, a ver, tratá de hacer feedback en esta situación, ¿vos qué harías ante tal cosa? Invito a una sala de Zoom a un colaborador tuyo, para que ahí mismo le apliques eso que yo te expliqué y te mostré. Bueno, es distinto, ¿sí? Entonces el poder aplicar lo más rápidamente posible ese aprendizaje también, o ese contenido para que se convierta en aprendizaje, también es una necesidad que tenemos los adultos, poder hacer algo con eso. Con todo nos pasa, te ponen una receta y no la haces, y decís, bueno, la hago en diciembre, cuando llegue Navidad lo voy a hacer, el vitel toné, ahora que me lo explicaste ahora. Y yo qué sé, en diciembre, olvídate, o lo tengo que hacer por lo menos una vez, para que... ¿sí? Son como las capas, el entenderlo, el aprenderlo y el recordarlo para aplicarlo. ¿Sí? Son como capas que tenemos que ir logrando en esos espacios de capacitación. Paréntesis ahí entre los requerimientos. En la educación para adultos, al final del entrenamiento, evaluación sí, evaluación no. Mira, si durante el entrenamiento, si durante la capacitación, el workshop, durante ese espacio formativo, creo que decir espacio formativo engloba todo. Durante ese espacio formativo, el trabajador pudo poner en práctica lo visto, si pudo interactuar con el contenido, ¿sí? Interactuar con el contenido no es lo mismo que quedarse sentado, ¿sí? Escuchando y tomando nota, y lo comprendí, esto una vez más las capas, lo comprendí, pero bueno, no me pidas que te lo explique porque no lo puedo explicar, no me pidas que lo aplique porque no sé cómo se aplicaría esto. Entonces, si pudo tener esa interacción con el contenido en el espacio, después poder hacer una evaluación, está bueno también, puede ser como un... más que puede ser visto también como una especie de recapitulación, en donde a ver qué de esto, no hace falta plantearlo como evaluación, pero sí es cierto que muchas empresas lo necesitan esa evaluación. Este programa remoto que estoy haciendo es para que obtengan una certificación. Entonces me piden que tengan test al final de cada módulo y un test más grande al final de todos los módulos, porque necesitan tener algo que dé cuenta de que esos aprendizajes se adquirieron. Así que a veces es necesario, y bueno, se hace. Lo que sí me parece importante aclararte, Lean, en función de esa pregunta, es que lo que yo por lo menos no estoy de acuerdo y me parece que no suma y no sirve, es que esos test o esas evaluaciones sean perspicaces, ¿viste? Como tramposas, para ver, a ver dónde te podés equivocar, para ver cuán profundo. A veces, lamentablemente, ese espíritu docente maligno está, ¿viste? Aparece. Y bueno, eso es lo que no. O sea, si nosotros tenemos puesto el foco en que aprendan, yo invito a esto. Si nosotros tenemos el foco puesto en que aprendan, en que se den los procesos de aprendizaje, entonces ahí nos planteamos distinto cómo son las evaluaciones. ¿Yo para qué evalúo? ¿Sí? ¿Yo para qué evalúo? ¿Para yo ver si fui buena como formadora? ¿Evalúo para detectar quiénes están mal y quiénes no cumplieron? ¿O evalúo porque necesito saber qué aprendieron? Porque necesito chequear qué aprendieron. Entonces, en función de cómo plantees la evaluación, ¿está buena o no? ¿Sí? Si va a ser Perfecto. así con trampitas para ver, a ver a quién. Pero ¿cómo disfrutamos esa parte cuando nos toca ser docentes? ¿Cómo disfrutamos esa parte? La parte maligna, la parte tierna de Yuna, la tenemos un poquito, no digo mucho, un poquito. Por eso, yo creo que está como en los genes, ¿viste? Que medio que lo fuimos heredando, de que un costadito lo tenemos, pero que es importante identificarlo para no usarlo, ¿sí?
Perfecto. Tenerlo, bueno, puede ser que muchos lo tengamos, pero es importante identificarlo para, no, ¿cuál es el objetivo de tu tarea acá? ¿Qué es lo que necesitas hacer acá o qué querés lograr con este alumno en la universidad o colaborador en la empresa que aprenda, ¿sí? Que use ese aprendizaje en su puesto de trabajo? Y entonces ahí te vas a dar cuenta que esas conductas medio de ganas de usar la lapicera roja, nada, lo usás en otra cosa, no sé, en la generala con tu hijo, qué sé yo, no sé, en otro lado, pero no ahí. No sé si nos queda algún requerimiento ahí, que no me quiero perder los requerimientos que tenemos. Vamos Pará, con todos los dame 2 requerimientos que... segundos, pará, dame Dale, 2 segundos dale. porque si no se nos va a ir el tema, que cuando estábamos hablando de esto de la virtualidad, de lo híbrido, de lo presencial, se armó acá una pequeña conversación y Patri decía que ella extraña la charlita en la cocina o en el ascensor, que puedes hacer una charla, una capacitación espectacular virtual, pero la presencialidad tiene el componente de que no es fácilmente reemplazable, a lo que Alfa pone que hacían charlas de pasillo a distancia los días viernes y que el contacto humano no se da y a veces es indispensable, que esa es como la parte que empieza a faltar y a veces es irreemplazable. Absolutamente. Totalmente. Sí. Vos sabés que una de las cosas que, y te lo digo, Patri, por ahí te sirve, una de las cosas que empecé a hacer yo soy docente en diferentes espacios en psicopedagogía y en general en los lugares en donde doy clases se respeta mucho el tema de no tener a los alumnos 1000 horas, por suerte, no tener a los alumnos 1000 horas conectados, ¿viste? Si yo tengo 3 horas cátedra, no los tengo 3 horas cátedra conectados, porque después tienen 3 horas cátedra con otra docente. Y una vez más, poniendo el foco en los aprendizajes, ¿qué posibilidad de aprender tiene ese adulto que estuvo todo el día trabajando, se quiere formar profesionalmente y ahora lo tengo conectado, una videollamada, otras 4, no sirve. Entonces, si no sirve, no lo hago. Entonces, a pesar de que tengo espacios reducidos de encuentro virtual, un poco porque nos bajan línea a las docentes, que me parece genial, no se zarpen con las clases virtuales, con la cantidad de horas de clases virtuales, y otro poco porque a mí tampoco me gusta tenerlos conectados 1000 horas. El desafío era cómo aprovecho de la mejor manera posible ese rato que estoy conectada, ¿viste? Porque es un rato, se pasa volando. Entonces, al principio, el debate mío era, bueno, doy todo contenido. Es la oportunidad que tengo para, le digo, PowerPoint, vamos. No, no. A ver qué dice la teoría. No, esto no va. No sirve, no les va a servir. Bueno, en esa exploración de cómo hacer de ese espacio de 1 hora reloj, la mayoría de las veces 1 hora y piquito de conexión, donde además de hacerlos reflexionar, interactuar con el contenido y mostrarles el contenido, etcétera, etcétera. Por suerte, bueno, aprovecho también la posibilidad que dan las plataformas, ¿no? Que podés subir material tuyo, material curado, para que accedan al contenido y después vos hacer algo distinto en el aula cuando están conectados. Entonces lo que empecé a hacer es destinar sí o sí un tiempo del encuentro a arreglado, ¿no? No el, che, ¿cómo están? ¿Qué hicieron el fin de semana? No así. O sea, no podemos replicar lo que pasaba antes de entrar a la sala, ¿viste? Que el cafecito, la masita que te trae la empresa, ese ratito de charla, no lo podés reemplazar, pero sí uso como dinamizadores que son como de caldeamiento, ¿viste? En donde hablamos, son juegos donde se van conociendo y van contando y descubriendo cosas del otro para generar una comunidad de aprendizaje, que esto es todo un tema, podemos hacer una charla especial sobre lo que son las comunidades de aprendizaje y las ventajas que tiene en las formaciones virtuales, y que se dé, ¿no? Esto porque además habilita a la opinión en el resto del encuentro. Si yo empiezo con una dinámica de caldeamiento en donde les pregunté cualquier cosa,
porque las preguntas son, o les hice hacer una carrera entre ellos que tienen que averiguar datos por WhatsApp, o les pedí que, no sé, hagan un juego donde me tienen que contar cosas que nunca en la vida las pensaron como, no sé, si pudiera ser amigo de un famoso, ¿de qué famoso serías? Bueno, se dan esas cosas extrañas que los descolocan, los sacan del rol de alumno pasivo, y los ponen un poco en un rol más activo, donde se pueden conocer desde otro ángulo, para reemplazar eso que no tenemos de la presencialidad, y después los predispone mucho mejor al aprendizaje. Primero porque ya por el juego ya hablaron, entonces ya está, ya me vieron, ya activé la cámara y ya me activé el micrófono. Bueno. Después porque se genera más confianza y permite que interactúen entre ellos, que eso es riquísimo en los espacios de aprendizaje. Por esto que decía, por el principio de horizontalidad de la andragogía. Entonces, de alguna forma, esas estrategias van reemplazando lo que no tenemos. Nunca es igual. Yo creo que los espacios de formación virtuales tienen algunas ventajas para mí, que soy olvidadiza de nombres, por ejemplo, tener la posibilidad de ver los nombres de todos mis alumnos o de todos los participantes del encuentro y saber los nombres de todos es maravilloso. Por ejemplo, o que pueda estar la que se tuvo que ir a Salta para cuidar a la abuela porque no sé qué, que pueda estar en la clase. Estas cosas, digo, aprovechar las ventajas que tiene, no tiene las mismas ventajas que tiene la presencialidad, pero tiene otras. El tema es ir formándose y capacitándose y aprendiendo nuevas estrategias para que eso sirva. Una cosa que tengo siempre presente yo, que es como mi caballito de batalla, es, vieron que se habla mucho de poner el cuerpo, bueno, no sé si se habla tanto, de poner el cuerpo, de llevar el cuerpo, de corporalizar los aprendizajes. De hecho, esa charla TED que compartieron ustedes el otro día es maravillosa. Habla 100% de la importancia que tiene el poner el cuerpo en los procesos de aprendizaje. Esto no siempre es posible, porque les doy un ejemplo. Yo estaba desarrollando un diseño para una capacitación para una automotriz la semana pasada, y en la charla de grandes ideas, así como ver las ideas macro, digo, podemos hacer esto, y era una actividad que se tenían que levantar y hacer unos movimientos. No, imposible, porque es un grupo de trabajadores que están haciendo el taller en su lugar de trabajo, es un lugar de trabajo de atención al público, mientras hay otros compañeros ahí y clientes. O sea, no le podemos pedir que se levanten de la silla, con suerte tienen la cámara prendida. Bueno, estas limitaciones, ¿cómo las saldamos? Y ahí voy con mi caballito de batalla. Para mí, una de las claves de los aprendizajes cuando tenemos estos espacios de capacitación es tratar de sacar al cerebro del banco de suplentes. Creo que una de las cosas que suceden cuando uno está en el rol de alumno, de hecho la palabra alumno la odio, la uso poco, pero bueno, la odio porque es como, bueno. Pero cuando uno está en el rol de ir a escuchar una charla, de aprendiz, en general está, ¿sí? Escucha, reflexiona para sí, como mucho toma nota. Eso para mí es estar en el banco de suplentes, ¿sí? Miro, observo, veo otras jugadas, veo lo que hacen los demás, en este caso el facilitador que está dando la charla. Poder pensar estrategias para que ese cerebro vaya al campo de juego y juegue el partido, aunque sea simbólicamente, me parece que muchas veces hace la diferencia en si después aprendieron y van a usar ese contenido o no. Obviamente nunca tenemos la garantía, ¿no? Los que están en capacitación o los que hacen encuentro de capacitación, nunca tenés la garantía de que el 100% le sirva, le aplique y lo use. No, tampoco somos magos. Tampoco buscamos eso. Es una utopía. No nos pasa con los hijos, viste que tenés dos y uno aprendió bárbaro y el otro no aprendió nada. Bueno, no nos pasa. Pero sí pensar que con estrategias específicas, pedagógico-didácticas o andragógico-didácticas,
podemos lograr que ese cerebrito salga del banco de suplentes y vaya al campo de juego, aunque sea simbólicamente, con una dinámica, con un caso, con una actividad, con unas preguntas que lo lleven a la reflexión, que lo hagan interactuar una vez más con ese contenido, ayuda a que el proceso de aprendizaje se dé. Y esto también lo podemos hacer, me estoy circunscribiendo mucho a los espacios de capacitación, que dijimos, aprendizaje en el trabajo no son solo espacios de capacitación. Esto también se puede hacer en el trabajo, ¿sí? Si yo quiero aplicar un conocimiento nuevo, no sé, vincular. De hecho, si un equipo tiene un líder, ese líder se va y viene otro, ese equipo tiene que aprender ese nuevo vínculo con ese nuevo líder. Es un proceso de aprendizaje. Ahí también se visualiza claramente el proceso de aprendizaje. Puede ir bárbaro o puede ir re mal. O puede tener un proceso de que más o menos tira y afloja y después afloja. ¿De qué depende? De tantas cosas y además, depende de muchas cosas y además hay algunos obstáculos clásicos o algunas trabas clásicas que tenemos los adultos que nos cuesta esto, aflojar, ¿no? Aflojar y esto que yo ya conocía, no, lo tengo que hacer distinto. Aprender un vínculo, fíjense lo que les estoy diciendo, aprender un vínculo. Sí, no, el vínculo no se aprende, ¿no? Sí, se aprende. Totalmente. Luciana, ahí hablando de aprender, me gustaría, creo que quedan un montón de temas ahí pendientes. Y me quedó uno de los requerimientos, te aviso. Dale, vamos con el. No, vamos con el requerimiento. No nos queden requerimientos hay afuera. otro más que es súper importante también para los adultos y no así en los niños, que es que ese aprendizaje nuevo, ese contenido nuevo, eso nuevo que necesitamos que aprenda y que haga, tiene que tener algún tipo de vínculo con una experiencia o aprendizaje previo. Si yo te quiero enseñar a vos algo que no se asemeja en nada a tus conocimientos previos o a tus experiencias previas, es muy difícil que lo puedas aprender. No es imposible, pero es difícil. ¿Sí? Nosotros los adultos, es como que, ¿viste el vínculo, el link? Como que necesitamos que esa nueva incorporación tenga link con algo. La mayoría de las veces ese link es inconsciente. A veces es consciente, pero la mayoría de las veces es inconsciente. Entonces, si nosotros presentamos, tenemos que tenerlo en cuenta esto, porque si nosotros presentamos un contenido muy ajeno a la realidad de esos trabajadores, o les estamos pidiendo que hagan algo muy ajeno, cuando queremos cambiar una cultura en una organización, ¿viste? Cuando se quieren cambiar paradigmas, ¿por qué cuesta tanto? Uno de los motivos es porque necesitamos poder llevarlos nosotros, si ese link no existe, tratar de hacer que se vincule con algo que ya saben, que conocen o que vivieron. Bueno, no me extiendo más porque ahí estamos con los requerimientos, pero una de las cosas que quería proponerte en esta que es nuestra parte de nuestra política de exponer un poco a los invitados, presionarlos, yo no lo haría, pero María Paula me obliga. Me gustaría ver cómo transformar, y esto es una pregunta, pero no para ahora, cómo transformar esa cultura del error, ¿no? De la que hablamos, del aprendizaje del error, cómo hacer un programa de capacitación basado en la cultura del error. Una cosa es, buenísimo, aprendamos de los errores. Bien, ¿cómo hago? ¿Cómo lo formalizo? ¿Cómo gestiono una cultura, un plan de capacitación basado en errores? Qué difícil ¿No eso que me estás pidiendo, es como que... Pero no, es lo que me pasa, María Paula, por WhatsApp. Es lo que pide el público. Mira, una de las cosas que hacemos quienes trabajamos en capacitación es buscar la vuelta para llegar al contenido sin ir directo al contenido. No sé, el otro día me pidieron que trabaje con un equipo de líderes que desarrollen su capacidad de resiliencia. Imagínate si yo empiezo la capacitación diciendo, bueno, la resiliencia es 2 puntos. Chao, los perdí, nunca más, no vuelven más.
Entonces, es buscarle la vuelta, ¿no? Esto de generar la necesidad un poco, tenemos como esa estrategia medio artística de te planteo esto que después te hace reflexionar sobre esto. Yo digo que los planes de clase y los encuentros de capacitación, uno tiene que lograr que sean como una danza, ¿no? Que vos le presentás este disparador, que con este disparador lográs que reflexionen esto, y esta reflexión te ayuda a presentar este tema, que este tema se relaciona con algo que vivieron, y eso que vivieron, y ir llevándolos de a poquito, como en una danza, a pasar, enhebrar el contenido paulatinamente para que represente algo en los trabajadores. Cuando nosotros queremos trabajar la cultura del error, o que se valorice distinto el error, puede haber 1000 maneras, ¿sí? Yo te puedo ahora imaginarme una, que puede ser hablar de los cambios, de qué nos pasa con el cambio. Podemos empezar, se puede empezar por ahí, se puede empezar según el formador que contrates, puede elegir un recorrido u otro, o puede empezar diciendo, ¿qué es el error? El error es 2 puntos. Bueno, hay 1000 formas, pero yo, si me preguntás, empezaría ahora, así pensando en voz alta, empezaría hablando de los cambios, de qué nos pasa con el cambio, de cuán abiertos estamos al cambio, de por qué los adultos en general tenemos resistencia al cambio, cuáles son las resistencias clásicas, ¿sí?, descriptas que hay de por qué nos resistimos al cambio, qué estrategias podemos implementar para poder saltar esas barreras que tenemos frente al cambio, y después ahí empezar de a poquito a traerlo y a relacionarlo, con qué se relaciona en general el cambio con algo nuevo, con algo que no veníamos haciendo, con algo que tenemos que aprender. Ese aprendizaje en general incluye errores. ¿Y qué nos pasa con el error? Y no nos podemos equivocar, porque si nos equivocamos, ¿cómo nos vamos a equivocar en el trabajo? Si en el trabajo tenemos que hacer todo bien para que mi jefe me negocie el aumento y no me despida, y no competir con este otro que nunca se equivoca, ¿no? Y de ahí de a poco empezar a trabajar lo que es la cultura del error, que difícilmente se pueda lograr algo. Digamos, la cultura del error tiene que atravesar toda la compañía, ¿viste? Son esas cosas que son como transversales. Si yo te digo a vos, no pasa nada con que te equivoques, pero después yo le transmito eso a mi equipo, y después vos como líder, tu superior, te baja línea entre el primer mínimo error, y va a ser difícil. Totalmente. Hay algunas cosas que tienen que ser transversales, modificaciones transversales, y que tienen que ver con cambiar un paradigma. ¿Qué es para mí el error? ¿Qué es para vos el error? ¿A qué asociás el error? ¿No? Me gusta para una futura charla, joven a María Paula. ¿Qué opina usted? Vamos. Ya tomé nota. La comprometemos ahí a Luciana para ver yo creo que sí. ¿Cómo capacitamos en el error? El error está de moda, y tiene razón, se está hablando mucho del error, porque también es muy castigado el error, como disparador de un nuevo aprendizaje. Sí, tiene como a la prensa también. Sí, se está hablando mucho del error, pero yo de verdad creo que no hay una verdadera, a ver, decime vos, Héctor, no hay una verdadera transformación. ¿Sí? Habilitemos el error, pero desde el discurso, es discursivo. En definitiva, realmente, ¿qué nos pasa con el error? ¿Y qué le pasa a la compañía con el error? ¿Cómo vive el error? Parece que es algo más profundo. Eso charlamos un poco acerca de la cultura del error con Mar cuando vino hace unos capítulos con todo el tema de agilidad, digamos. La agilidad es una metodología que empieza a incorporar per se, o sea, más allá de lo discursivo que vos comentabas recién, empieza a incorporar esto de la cultura del error, pero tiene que ver con toda una modificación en la forma de hacer, que esto que decías vos, que tiene una mala prensa, y hay que hacer todo un cambio ahí. De mindset, ¿no? Como cambiar la mentalidad. Exacto. El mindset, de pensarlo distinto. ¿Qué opinas? Da para todo. Dale, Héctor. No, que lo que quería decir es que nuestras organizaciones siguen siendo jerárquicas, piramidales, verticales. Luciana usaba la palabra superior, forma parte de nuestro vocabulario. No hay una cultura del error, es una moda, digamos, impuesta en algunas metodologías como las ágiles,
que algún éxito tienen en algunos lugares y en otros lados no, como toda metodología. No sé si lo ven así, pero yo lo veo como una cosa que de estas modas en management que están circulando cada 10, 20 años, y dentro de 10 años estaremos charlando de alguna otra, habiendo aprovechado algunas cosas del error y otras no. Sí, sí, yo creo, ¿sabés qué? A mí me parece como, y esto más mi mirada sesgada, reconozco como psicopedagoga, yo de verdad creo que todavía tenemos muy asociado el aprendizaje a los espacios académicos, a la universidad, poco asociado al trabajo. Se habla mucho de eso, pero creo que todavía nosotros, me encantaría como tener un superpoder en que yo les digo a cualquier adulto la palabra aprendizaje y a ver qué se les pasa por la cabeza. Lo más probable es que se les pase por la cabeza el colegio, ¿viste? O la universidad, o un libro, Claro. no el trabajo. Todavía cuesta. Y la verdad que para aprender, el aprendizaje está enhebrado con el error. O sea, para aprender te equivocás y el error te enseña y te permite hacer las cosas mejor. No es porque me quiero equivocar, no es el error desde equivoquémonos a ver cómo, hagámoslo mal para ver qué aprendemos de esto. No, es en el hacer, me equivoco. Pau y Rodrigo, nos llevan al juego de las pelis, recomendamos, pasamos por el Sabe Vivir, hacemos el resumen rápidamente con el graphic recording de nuestra amiga Adriana de Ojo que Piensa y cerramos y vamos ahí a nuestros quehaceres domésticos. Claro que sí, estuvimos jugando en estos días con 3 pelis, estuvimos jugando con Escuela de Rock, con Los Coristas y con Hombre Bicentenario. Hombre Bicentenario es la que elegimos hoy para recomendarles, para que vean en términos de aprendizaje. Hombre Bicentenario es una película de 1999 que está basada en el libro de Isaac Asimov y el protagonista es Robin Williams. Robin Williams hace de Andrew, que es este robot que ven ahí, que es un androide que es comprado por una familia para que los ayude en los quehaceres domésticos. Después de un accidente que tiene Andrew, empieza a ver y a entender sus nuevas capacidades y empieza a tener sentimientos y empieza a interactuar de otra manera con los humanos con los que vive. Y empieza a hacer una búsqueda para que sea considerado persona. Es una película súper linda, es una película un poquito larga. Para mí Robin Williams se lleva siempre, en casi cualquier película que esté se lleva los laureles. Esta diría que no es la excepción, la historia es muy, muy simple, pero llena de contenido, y con todo esto que vimos respecto del aprendizaje, nos pareció que ilustraba. O sea, uno tiene la cabeza que el robot ya sabe todo, y además tiene su inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial hace que siga aprendiendo en la medida que va haciendo cosas, así que les recomendamos que la véanla de nuevo, o véanla por primera vez si no lo hicieron aún. La van a encontrar en Amazon Prime, para aquellos que me preguntan en qué plataforma después pueden ver las pelis, la pueden ver ahí. Y Rodri, ¿con qué podemos acompañar en este Sabe Vivir a una película tan bonita como Hombre Bicentenario? Bueno, ¿ahí me ven? Perfectamente. Bueno. Perfecto. Bueno, ¿qué pasó? Estuve en el fin de semana en la casa de una persona que colecciona la bebida que vamos a recomendar. Yo no puedo ser que coleccione esas bebidas. Y nos pusimos a hablar y un montón de cosas y a degustar. Y la verdad que la bebida recomendada que vamos a ir es grappa, porque tiene que ver con el frío. Hoy me congelé, estuve en Pilar, volví recién, que estuve el otro, y me hizo acordar, y dije, bueno, si estuve justo el fin de semana hablando de esto, ¿qué más que recomendar una bebida que viene derivado de lo que se utiliza para hacer el vino, ese orujo que queda de la uva? Eso se destila y sale una bebida alcohólicamente fuerte, pero con todos los aromas de ese lugar. Entonces me llevé mucho de esa charla con esa persona que colecciona grapas de distintos lados del mundo. Principalmente es italiana la grapa, pero la verdad que Bulgaria, Eslovenia, Portugal, Francia incluso, todos tienen sus grapas, las llaman de distintas formas. Pero la verdad que lo que vino acá a Argentina es grapa y se cultiva una muy rica grapa, y es muy característico de la grapa, más allá de lo alcohólico, que cada uno cuando lo tomás es bien del lugar. Acá por lo general son de Tupungato y todos esos lugares de Mendoza que le dan una característica a la bebida que es riquísima, riquísima. Así que les recomiendo con este frío, quienes estamos, veo algunos en las cámaras que están ya con remera, están en lugares más
más veraniegos, pero bueno, quienes estamos acá congelados, les recomiendo la grapa. Y para acompañar la grapa nos vamos a ir con un pastrami. Estuvimos recorriendo Palermo, hay un lugar que se llama Schwarz and Berg, que hace un lugar típico de comida judía, hace un pastrami con un pan que se llama algo así como Platzlech, algo así. ¿Tenemos alguien de la cole que nos pueda iluminar en el nombre acá? Pero es un pan riquísimo. Plétzalej. Ah, ok. El Plétzalej. Qué rico, no apto para los que no comen con mucha sal, porque después terminé tomando 3 litros de agua, pero riquísimo igual. Así que, bueno, esta es la recomendación de la semana. Estén donde estén, en Buenos Aires o en cualquier lado del mundo, busquen una grapa o un destilado parecido y busquen un pastrami y saboreen un rico sándwich. Sandra nos agrega acá que en Uruguay se usa tomar grapa miel, así que te regalo el dato. Bienvenida a la recomendación. Ojo con la grapa miel, el dulzor, no te das cuenta del alcohol y te pegás un viajezón. No me ha pasado a mí, pero conozco gente que le ha pasado. Pero sí, se dice que con el dulzor es un, ¿no? Ahí te pegás unos viajes importantes. Bien, es usual eso, hay que tener cuidado. Y hay un lugar aquí, perdón que interrumpa, no, venga. Se llama Los Yuyos, y ahí tienes grapa, por ejemplo, con butiá, grapa con pitanga, con varios frutos. Así que bueno, los invito cuando se pueda, crucen el charco, vengan para acá. Uy, qué lindo. Y a probar acá eso. Acá en Argentina los yuyos era posterior a las bebidas alcohólicas, pero esa es otra historia. Es otra historia. Pero bueno, se ve que en Uruguay es distinto. Está bien, nos gusta esta cultura regional, el conocer otras culturas y otras partes del mundo, así que agradecidos por traernos. Y puedo agregar Uruguay a mi mapa. Vamos al resumen. Tenemos ya el resumen entre nosotros. La tenemos a Adriana. Tenemos Ojo que Piensa. Puse ahí en adelante todo lo de Maricondo, que me gustó mucho la idea de salir del modo automático, que hay que limpiar tanto en las organizaciones como también, bueno, los adultos en general. Bueno, esto de que el trabajo se aprende trabajando, que hay que dar herramientas y que ellos tienen que sentir que se llevan herramientas, que eso después lo retoma luego. Me gustó este concepto de la ahí es tan difícil esa palabra, andragogía. Bueno, la escribí mal, me parece, andragogía, la escribí con una D. ¿Está bien así? Perfecto. O sea, sí, la D con no importa. La D, ¿por qué? Sí, después la cambio. Con este concepto de horizontalidad, que hay que despertar motivación, fundamental para aprender, porque ese ejemplo que viste de dónde la capacitación lo viví un montón de veces, así que lo tengo súper presente. Bueno, en el ejercicio del rol es donde uno va aprendiendo, esa idea que está genial, los distintos tipos de obstáculos, que pueden ser el equipo, la empresa o la tarea. Bueno, puse lo del remote first, pues me gustó para que nos acordemos de eso y de pensar un poquito en que las empresas y también los que trabajamos independientes, si volvemos a lo presencial o seguimos remoto. Bueno, esto de los tres puntos que dijiste están buenísimos, de ser conscientes que tenemos que aprender, lo importante de los adultos de interactuar y que obviamente sea aplicable, que necesitamos poner el cuerpo para aprender, que es fundamental, que el adulto necesita linkearlo con algo que conocemos, sacar y lo puse al cerebro en el banco de suplentes y llevarlo al campo de juego, que está buenísimo. Y bueno, y esto también de entrar al contenido de diferentes formas, ¿no? Que ahora en la virtualidad tenemos que buscar un montón también. Así que le hago el cambiecito y después te lo mando, Lusti. Maravilloso. Un placer escucharte. Hermoso. Excelente. Chicos, la verdad que buenísimo, vamos mejorando, con esto vamos a poder mejorar nuestra manera de transmitir, nuestra manera de enseñar. Luciana, te agradezco enormemente, realmente disfrutamos la charla y la pasamos súper bien, espero que vos también. Agradecidísima, sí, se me voló el horario, la verdad que perdón, se suponía que terminar más temprano, perdón. No, divino compartir esto acá con ustedes. Lo que les decía en el chat, que veo que quedaron algunas preguntas y comentarios sin responder, así que sin ningún
problema me pueden escribir por mail, por LinkedIn, por Instagram, por donde quieran, yo contesto todo. Así puedo dar respuesta a esas cositas que quedaron ahí. Gracias. Excelente, me encanta. Así que nos vemos, Pau, dentro de 2 miércoles. Nos vemos dentro de 2 miércoles para hablar de gestión emocional con Mara Armañague. Excelente. Nos vemos a todos entonces. Mil gracias, Rodri, por ponernos en el aire. Mil gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos en las redes.